Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Una jornada que arranca la del 13 de julio, jueves, con la mirada puesta en los datos que hemos conocido del gigante asiático. China, que acaba de presentar el balance de lo que está siendo su comercio exterior, unos datos que han salido mucho peor de lo esperado. Vemos cómo las exportaciones de China han caído un 12,4% interanual en junio, mientras que las importaciones se han contraído el 6,8%. Son datos que ponen en evidencia cómo las fábricas chinas buscan compradores en un escenario de desaceleración global, con las economías luchando con los altos niveles de inflación y con esas subidas de tipos de interés. La caída de las exportaciones es la peor desde el inicio de la pandemia del coronavirus hace ya más de 3 años. El comercio exterior, por tanto, del gigante asiático, los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo denominados en yuanes, se han desplomado así un 6% en esa tasa interanual. En el cómputo total, en ese sexto mes de este ejercicio 2023, los intercambios con otros países han alcanzado los 3,49 billones de yuanes, algo más de unos 486.500 millones de dólares al cambio. Son los datos que, sin lugar a dudas, son los protagonistas a esta hora, en una mañana en la que los grandes titulares vienen alimentados por los ecos de lo que han sido los contactos diplomáticos de esa cumbre de la OTAN que terminaba este miércoles en Lituania y, por supuesto, con el efecto arrastre de un dato de inflación mejor de lo esperado en Estados Unidos, que ha provocado la subida de las acciones, la caída de los rendimientos del Treasury, de esos bonos americanos, y, por supuesto, un desplome del dólar que le ha hecho caer frente a todas sus divisas, mientras que vemos como el euro sube hasta 1,1141 unidades en ese intercambio. Por parte, y poniendo la mirada en esas claves geopolíticas que dictan la crónica de la mañana, tenemos que repasar lo que ha sido ese final a esa cumbre de la OTAN, que ha terminado con el mayor apoyo a un país que no forma parte de la alianza de la historia y que no es otro país que Ucrania. Pero por si no eran suficientes los anuncios de los aliados, el último mensaje de Joe Biden, el del presidente de Estados Unidos, ha sido claro y además definitivo y directo, enviado hacia Rusia. Dice el jefe de la Casa Blanca que la OTAN no se va a rendir nunca, en ningún caso, y se ha comprometido ante el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a que esos aliados van a seguir brindando apoyo a Ucrania, a reforzar sus defensas. Son las declaraciones, las últimas, que marcan el final de 2 días de intensas negociaciones que terminan con ese compromiso de que habrá un mayor envío armamentístico F-16 a Ucrania, y que finalmente, y pese a las críticas iniciales, el propio Zelensky ha evaluado como un éxito. Como decíamos, es que la OTAN nunca había ofrecido tanto a un país no aliado, y en esta cumbre de Lituania se ha firmado el apoyo a Ucrania para los próximos años, para el largo plazo. Firma y apoyo con la que el Zelensky ha retirado las críticas con las que llegaba a pisar suelo lituano, ahora hablando de éxito. Y eso sí, señalando que comprende que en estos momentos no puede entrar en la alianza mientras se extienda la guerra, porque nadie quiere provocar una tercera guerra mundial contra Rusia. Las principales potencias, por tanto, ese apoyo militar, financiero e inteligencia se mantendrán en el tiempo, y es la sinopsis de lo que ha sido estos 2 días de cumbre de la OTAN. Buenas palabras, como decimos, que ponen final a esa reunión de los aliados, los 31 aliados, que pronto serán 32, una vez que se sume Suecia, una de las grandes claves de esta cita, después de que Turquía levantase el veto contra la adhesión del país báltico. Pero, sin embargo, en el marco de estas reuniones, y teniendo en cuenta las exigencias reiteradas de Ucrania y el tono incisivo con el que llegaba Zelensky a Lituania, ha destacado las críticas que ha vertido el ministro de Defensa británico. Ben Wallace, de hecho, no ha ocultado el enfado por ese velado reproche de Ucrania ante el hecho de que la OTAN no haya dado pasos para activar ese ingreso en la Alianza Atlántica, y subrayaba el ministro de Defensa británico que la gente, que los ciudadanos quieren ver la gratitud por parte de Kiev por esa ayuda occidental, por ese apoyo armamentístico
que está recibiendo para hacer frente a Rusia. De hecho, ha señalado que Londres, que los apoyos occidentales, que no son Amazon, el gigante de logística. Y ha recordado en esas declaraciones como en unas conversaciones con las autoridades ucranianas hace un año en Kiev, donde tras pasar más de 11 horas de viaje llegaba para recibir un listado de las principales demandas de Ucrania en materia militar, algo a lo que entonces ya respondía diciendo y señalaba que no son Amazon. Críticas, por tanto, que se han filtrado en medio de esas relaciones que han terminado con ese acuerdo por parte y el mayor apoyo, como decíamos, de la historia de la OTAN ante un país que no es un aliado y que, por supuesto, el primer ministro británico Rishi Sunak no se ha sumado a esas críticas y se ha distanciado señalando que los ucranianos están increíblemente agradecidos. Por supuesto, es la parte, la lectura que llega por parte de los aliados de la OTAN, pero mientras tanto, desde Moscú, desde el gobierno de Vladimir Putin, se ha seguido milímetro a milímetro los acuerdos y los mensajes lanzados desde los aliados contra Moscú. Y desde Moscú han puesto de relieve cómo las conclusiones de esta cumbre de la OTAN ponen de relieve el carácter antirruso de la alianza y la búsqueda de crecer en la frontera con la Federación Rusa. De hecho, el propio expresidente Dmitry Medvedev advertía incluso que ese refuerzo armamentístico no hace más que avanzar hacia una tercera guerra mundial. Eran los grandes asuntos que marcaban la geopolítica en las últimas jornadas intensas que terminábamos a última hora de este miércoles, pero que por supuesto han compartido coprotagonismo con lo que sin lugar a dudas ha sido el apartado macroeconómico y el dato clave de la semana. Ese dato de inflación que se ha publicado en Estados Unidos, ese dato de IPC mejor de lo esperado, la general y la subyacente, que aumentaban a un ritmo más lento de lo esperado en junio y que invita a pensar, y así lo cotizaba el mercado y los bonos, que la Reserva Federal podría enfriar sus expectativas y optar por una subida de tipos y no dos antes de terminar el ciclo de ajuste. El IPC, como decíamos, aumentaba un 3% anual, por debajo del 4% de mayo, por debajo de lo que se esperaba. Es, además, el más bajo en 2 años. En la mensual crecía 2 décimas y en la subyacente se enfriaba hasta el 4,8% en tasa anual y el 0,2% mensual. Causa-efecto, lo veíamos en las rentabilidades de los bonos americanos que cotizaban de manera inmediata a la publicación de ese dato de inflación mejor de lo esperado, mientras cambiaban las apuestas sobre cuál sea el movimiento de la Fed. Caídas que remarcan la continuación de esa desinversión de la curva de tipos. Veíamos una caída del 2% en el rendimiento del bono a 10 años, por debajo del 4% en una mañana en la que además vemos ese Treasury a 10 años a esta hora en esos 3,58 que está marcando la rentabilidad del bono a 10 años y por supuesto también muy pendientes de lo que también daba de sí ese rendimiento del bono a 2 años que también caía incluso más, caía un 3% incluso hasta el 4,7%. Un movimiento que marca y que profundiza ese movimiento iniciado de la desinversión de la curva. Con ese contexto, por supuesto, importante detenernos en lo que ha pasado en el mercado de divisas, el mercado que toma el pulso al mercado americano con ese billete verde, con ese dólar que ha caído a un mínimo de más de un año, dado que el mercado espera que esa moderación de los precios sí afecte a la hoja de ruta de Jerome Powell, de los banqueros de la Reserva Federal. El índice dólar se ha depreciado hasta el nivel más bajo desde abril de 2022 y también ha tocado mínimos frente al franco suizo desde principios de 2015. También el euro, lo que ha hecho, lo hemos visto, hemos visto subir a la divisa comunitaria a su nivel más alto desde marzo del año pasado, 1,11,34 es lo que marcaba la jornada de ayer y hasta ahora escala en 1,1140, revalorizándose ese euro frente al dólar en una jornada en la que, por supuesto, en ese apartado de lectura más geoeconómica, macroeconómica, destacaba la publicación de la otra gran referencia de este miércoles, que era el libro beige de la Fed, informe radiografía de los distritos en los que se divide
la primera economía del mundo, y era un documento en el que destacaban varias ideas. Por una parte, el ritmo de crecimiento económico ha aumentado ligeramente desde finales de mayo y el ritmo de la inflación continúa desacelerándose a medida que los aumentos salariales se moderan o se acercan a los niveles prepandemia. En cuanto a los epígrafes del mercado laboral, se registra un aumento modesto del empleo al tiempo que el libro Base destaca lo que parece una contradicción: dificultad de los empleadores para encontrar trabajadores al tiempo que hay una mayor disponibilidad de mano de obra. Todo ello mientras la demanda de mano de obra se mantiene en niveles saludables. Sin lugar a dudas, uno de los grandes medidores de lo que es el momento de la economía en Estados Unidos, y por supuesto que se complementaba con lo que pueden ser los próximos movimientos y las políticas que pueden resultar estratégicas e importantes de cara a la primera economía del mundo. Hemos escuchado hablar a la secretaria del Tesoro, la que fuera jefa de la FED, Janet Yellen, reconocer que la desconexión, que el decoupling de China es complicado y que sería desastroso para ambos países. Puntualizaba así Janet Yellen que hay una gran diferencia entre hablar de esa salida de China frente a diversificar parte de lo que consideran suministros estratégicos. Todo esto para el buen comportamiento y el desarrollo de la economía americana. Por supuesto, todo esto llega en una jornada en la que hemos estado pendiente también a nuevas declaraciones y a nuevos protagonistas en el mercado, como estábamos viendo a Nvidia, el gigante de semiconductores, que apunta a hacerse con una participación de ese diseñador de chips ARM antes de su listado en la bolsa de Nueva York. Pero entrando ya más de lleno en lo que está siendo uno de los claros temas destacados en nuestro país, esa campaña electoral que avanza hacia el 23 de julio, ese 23J, seguimos asistiendo a los discursos enfrentados a los candidatos a obtener representación y conseguir llegar a la Moncloa. Entre las ideas presentadas este miércoles hemos visto cómo desde Sumar, la candidatura de Yolanda Díaz, se promete ese deseo de dar un siguiente paso en la reforma laboral de cara a la próxima legislatura, con medidas como impedir que las empresas bajen el salario de los empleados de manera unilateral. También, por supuesto, escuchábamos dentro de esa campaña al líder del Partido Popular, el candidato presidencialista Alberto Núñez Feijóo, que aseguraba en Alicante que quiere ganar de forma clara las elecciones del 23 de julio y sustituir las alianzas y las pinzas por pactos de Estado. Eso sí, tras criticar que Pedro Sánchez ha rechazado su oferta para que gobierne el más votado porque, sabe que va a perder, ha recalcado Núñez Feijóo que el presidente de un país tiene que estar legitimado por haber ganado y tener más votos y más escaños. Todo esto, por supuesto, en una jornada en la que también escuchábamos hablar al presidente del gobierno, candidato del PSOE a la reelección, y hablaba desde esa cumbre de la OTAN en Lituania, donde el propio Pedro Sánchez se ha definido como un político de fuertes convicciones, que asegura se revela cuando escucha, decía literalmente, blanquear a un partido machista como es Vox, decía. Además de añadir que en estas elecciones, dice, lo que se está jugando es si España sigue avanzando o se mete en el túnel del tiempo. Tono incisivo, contraataques entre los distintos protagonistas de esta campaña electoral y que dibujan la crónica de esta mañana del 13 de julio, que también tiene otros protagonistas, porque de hecho, si miramos a los grandes nombres propios, se cuela, eso sí, lejos de la campaña electoral, pero sí mirando al tejido empresarial estadounidense, al multimillonario Elon Musk, que ha revelado el nombre de su nueva compañía centrada en inteligencia artificial. Se llamará XAI y, según Musk, buscará entender la naturaleza del universo. Para ello, el multimillonario, dueño de Tesla y también de Twitter, ha fichado a ingenieros de empresas como DeepMind, OpenAI o los departamentos de I+D de grandes compañías como Microsoft y Google, con la idea de crear un modelo de lenguaje y un chatbot que rivalicen con ChatGPT, BART y otros desarrolladores similares.
Tiempo, por tanto, para avanzar en lo que está siendo esta crónica de la mañana del 13 de julio. Es jueves, encaramos la recta final de la semana con la mirada muy puesta en lo que están siendo, sin lugar a dudas, los grandes protagonistas de última hora, que son esos datos que toman el pulso del gigante asiático, esas cifras de las exportaciones y de las importaciones de China que vuelven a imprimir un varapalo al mercado y que radiografían cómo se está congelando esa economía china que se esperaba que estuviera creciendo a niveles muy importantes tras haber dejado atrás 3 años de esa política de cero COVID, de política de autoaislamiento impuesto. En este contexto hemos visto cómo el comercio, la balanza comercial del gigante chino arroja una caída, un desplome de las exportaciones del 12,4% en tasa interanual, mucho peor de lo que se esperaba, mientras que las importaciones se han contraído un 6,8%. Son datos que vuelven a poner en evidencia cómo las fábricas chinas buscan compradores en un escenario de desaceleración global, con las economías luchando contra los altos niveles de inflación y con subidas en los tipos de interés. La caída de las exportaciones ha sido la peor registrada desde el inicio de la pandemia del coronavirus hace más de 3 años. El comercio exterior así del gigante asiático, es decir, los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo denominados en yuanes, pasando a esa lectura, se han desplomado un 6%, por tanto, en tasa interanual en junio, en ese sexto mes del año. Los intercambios con otros países alcanzan los 3,49 billones de yuanes, lo que al cambio representa unos 486.570 millones de dólares al cambio. Y por supuesto, junto a los datos de última hora macroeconómicos, tenemos que mirar a los grandes asuntos que han escrito la crónica del tablero internacional y de la geopolítica internacional. Ha terminado la cumbre de la OTAN y lo ha hecho con el mayor apoyo mostrado en la historia a un país que no forma parte de la alianza y que no es otro que Ucrania. Pero por si no eran suficientes los anuncios de los aliados que se iban sucediendo a lo largo de este miércoles, la guinda la ponía el último mensaje de Joe Biden en un discurso tras haberse reunido en un encuentro bilateral con Volodymyr Zelensky, con el presidente ucraniano, que iba dirigido directamente hacia Rusia. El presidente estadounidense, el jefe de la Casa Blanca, aseguraba que la OTAN no se va a rendir nunca, en ningún caso, y se ha comprometido ante Zelensky a que los aliados seguirán brindando apoyo a Ucrania, a reforzar sus defensas. Declaraciones que llegan tras 2 días de intensas negociaciones que han confirmado ese apoyo a largo plazo y el mayor envío armamentístico, como los F-16. De hecho, el propio Zelensky, que llegaba con un tono mordaz, agresivo, ha terminado señalando que la cumbre ha sido un verdadero éxito y se ha mostrado comprensivo ante el hecho de que la alianza no pueda abrir las puertas ya a Ucrania por ser un país en guerra. Sin lugar a dudas, ha sido una de las grandes claves que ha marcado la actualidad de estas últimas jornadas. Con todo esto, es momento de acercarnos a ver lo que está pasando en los mercados a esta hora y vemos cómo las subidas que asistíamos ya a la jornada de ayer, tras la publicación de ese dato de IPC en Estados Unidos, mejor de lo esperado, se extienden a Asia. El índice Nikkei en Tokio disparado a esta hora el 1,40%, mientras que el Hansen de Hong Kong mucho mejor lo hace, 2,45% de rebotes, lo que muestra a esta hora, mientras que los futuros europeos, los futuros del DAX, ya anticipan un inicio de sesión festivo, disparándose los futuros del DAX un 1,58% y amainando el ritmo, eso sí, si miramos a los futuros americanos mucho más moderados, 0,23%, los futuros del S&P y los del Nasdaq del entorno del 0,36%. En una jornada en la que hemos visto ese desplome del dólar, con la mirada puesta en ese dato de inflación que enfría las expectativas en la hoja de ruta de la Reserva Federal y que aumenta las expectativas de que pudiera ser solo una subida de tipos y no 2 como las que estaban previstas este año antes de poner fin a ese ciclo de subidas. Vemos cómo el petróleo se recupera a esta hora, el West Texas, $75,90 y el crudo Brent de referencia en Londres hasta los $80,33, mientras que en el mercado de divisas la relación euro-dólar constata esa caída del dólar 1,1140
unidades. Y sin embargo, a esta hora retrocesos en el Bitcoin hasta 30.300